en base a la contingencia nacional, lo mejor que podemos hacer es terminar la materia de las clases por este medio. Así que esto va a estar subido el día de hoy para que lo vean, para que estudien, porque no nos podemos atrasar con la materia. Habíamos quedado en toma de muestras respiratorias y pasamos la otitis media, que fue lo último que vimos, y algo alcanzamos a hablar de la candidiasis oral. La candidiasis oral es una infección que se da por levaduras, que las levaduras son un tipo de hongo. Se da esto en la mucosa bucal, en la lengua y en la orofaringe. Generalmente el tipo de hongo más común es la Candida albicans. Es una patología de muy fácil diagnóstico y la muestra se obtiene con un torulado. O sea, nosotros pasamos la tórula por las zonas en las que vemos visualmente que se encuentra el hongo y la pasamos a un medio de transporte. Se utilizan dos tórulas, una para cultivo y otra para el gram. Esto quiere decir que una tórula se va a ir al medio de transporte, al cultivo, y la otra va a ser para realizar una tinción de la muestra sin cultivo. O sea, un gram inmediatamente de la muestra tomada. Ahí está lo que yo les refería, es visualmente muy característico. Se puede confundir con la angina de Vincent, que es una patología distinta, pero se ve parecida. Pero la manera de la toma de muestra es la misma. Dos torulados, uno que se va a cultivo y el otro torulado se va para realizar un gramo. Entonces, como un cuadro resumen, tenemos estas muestras respiratorias. Tenemos la nariz, que podemos tener un torulado nasal. El torulado nasal de nariz generalmente se toma en medio Stuart o Ames, también puede tomarse. Nasofaringe, también Stuart o Ames. Y ya las tomas de muestras de las zonas como la garganta generalmente se realizan con lavados. Y la zona del pulmón con esputo, lavado alveolar, lo que ya habíamos visto, de hecho. O muestras del espacio pleural, oído u ojo entran en una categoría un poco más compleja que no vamos a tomar específicamente ahora. Del tracto respiratorio superior, ¿qué tipos de muestras tenemos? Primero tenemos la muestra de amígdalas y faringe, como pareció a la orofaringe que se les había mencionado en la clase anterior. Para tomar esta muestra, las indicaciones del procedimiento son, primero, como siempre, lavarse las manos, explicarle a nuestro paciente qué vamos a realizar con él, colocar una toalla de papel en los hombros del paciente. Esto es en caso de que pudiera haber emesis, reflujo o vómitos cuando estoy tomando esta muestra. Y además de lavarse las manos, obviamente ponerse los guantes de procedimiento, una mascarilla y protección ocular. Como nosotros habíamos dicho en estas muestras, los EPP o elementos de protección personal son, van a aumentarse. Nosotros habíamos visto solamente hasta el momento los guantes y eventualmente nuestro delantal. Ahora son los guantes, la mascarilla, la antiparra, porque estas son muestras que ya dijimos se toman y hay alta posibilidad de contagio. Después se le pide al paciente entonces que abra la boca para que nosotros tengamos una buena visión de la faringe y si fuese necesario, que siempre va a ser necesario y yo voy a pedir que lo utilicen, es una fuente de luz artificial con la misma linterna del celular, con una lámpara, con algo, pero necesitamos ver bien la faringe de nuestro paciente para poder tomar la muestra. Entonces con el baja lengua, este palito que ustedes ven, el palito madera que se parece a un palito de helado, bajamos la lengua, pero ojo, tratando de evitar estimular el reflejo de las náuseas. Algunos de nuestros pacientes son muy susceptibles, incluso se puede tomar la muestra sin el baja lengua, porque el reflejo de náuseas o la emesis dificulta un poco tomar esta muestra. Todo depende de cuánto resista el paciente, qué tan sensible sea. Entonces, nosotros estas muestras las tomamos generalmente en medio de transporte, abrimos nuestro medio de transporte en este momento para que no se nos contamine, por eso no se abre antes, se retira la tórula y se frota en el caso de las amígdalas, pilares anteriores o pared posterior de la faringe. Eso todo depende de cuál va a ser la muestra que se les pide. Si la muestra se les pide es de amígdalas, se toma la muestra de amígdalas. Generalmente en estos casos encontramos amígdalas con pus, pero nosotros vamos a estar tratando de tomar la muestra orofaringia, que la muestra orofaringia es tomar la retropared final que se ve después de la úvula y después de las amígdalas.
Siempre, de todas maneras, aunque estemos tomando una muestra de orofaringe o amígdalas, siempre hay que evitar tocar la úvula, la lengua o las paredes de la boca, porque están llenas de bacterias y lo que van a hacer es contaminar nuestra muestra. Se introduce la tórula después de haber tomado la muestra, en el envase se fija, de hecho, uno que esté dentro del medio de transporte, se elimina el bajalengua, obvio porque es de uso único, se retiran los guantes, se lavan las manos, se retira la toalla, se desecha la mascarilla, procedimientos de bioseguridad, hay que eliminar todo inmediatamente para evitar posibilidad de contagio. Se rotula la muestra con nombre completo y aquí hablamos del tipo de muestra, la hora y la fecha. Acuérdense que lo normal era el nombre completo, ruta y fecha, y aquí estamos agregando el tipo de muestra, la zona de que la sacamos y además la hora. La muestra nasal es similar, lo mismo de parte anterior, lavarse las manos, colocar la toalla de papel en los hombros del paciente, explicarle lo que se va a hacer, lavarse las manos. Aquí es necesario sí inclinar la cabeza hacia atrás del paciente y levantar ligeramente la punta de la nariz, porque eso nos va a hacer tener una mejor visual de la nasofaringe que nosotros queremos llegar. Eventualmente es difícil mirar a dónde vamos a llegar, porque la tórula entra muy profundo, pero al levantar la cabeza del paciente hacia atrás y la punta de la nariz, podemos igual tener una mejor visión. La tórula se introduce a veces humedecida en suero fisiológico o también seca y se rotula después estéril humedecida con su solución salina. Ahí vamos a ver que hay medios de transporte seco, que depende del examen lo que se les va a solicitar. Eso lo vamos a revisar en el laboratorio. Después, introducir cuidadosamente la tórula en el tubo con medio de transporte. Aquí habla del medio de transporte Stuart, que eventualmente tiene tapa azul, la mayoría, no siempre, porque no es universal la convención de ese color. Y a veces se pasa en medio seco. Como les digo, eso lo vamos a revisar en el laboratorio con más detalle. La acción de esta toma de muestra es igual a la anterior. Retiramos la toalla de papel, nos lavamos las manos, enviamos la muestra al laboratorio debidamente rotulada, con los mismos datos que nombré recién. Eso sí, cabe destacar que la muestra nasal o de la nasofaringe no es representativa de la infección sinusal. ¿Qué quiere decir? Que esta no nos sirve para determinar si hay sinusitis o no. Disculpen. Para poder determinar si existe sinusitis, que ya habíamos dicho en la clase que era súper fácil con los síntomas determinar si hay presencia o no de sinusitis y no es necesario tomar una muestra específica. Pero en ciertas ocasiones sí es necesario tomar la muestra, sobre todo si es sinusitis crónica, sinusitis a repetición o no funcionan los tratamientos para esta patología. Para eso sí, la muestra de senos paranasales tiene que ser obtenida sí por un médico especialista, ya que esto se obtiene con una punción aséptica con una jeringa a la cavidad paranasal. O sea, llegamos a los senos paranasales con una jeringa. Eso es de cuidado y debe hacerlo entonces el médico especialista y envía la misma jeringa como muestra al laboratorio. Ahí está, como vemos. Aquí en esta imagen sí, la cabeza del paciente podría estar un poco más inclinada hacia atrás. Nos daría un mucho mejor ángulo para entrar con esa tórula. Además, la tórula, como pueden ver, es una tórula gruesa. No se recomienda mucho que sea este tipo de tórula porque lo más importante es la flexibilidad y la delgadez que tiene que tener esta tórula para acceder correctamente hasta la nasofaringe, que está donde está señalando el cursor en este momento, que está en la parte superior. Entonces, esto no se recomienda mucho, la verdad. Esta muestra nasofaringia sirve generalmente para el estudio de portadores y solo se justifica en casos puntuales. Primero, el brote epidemiológico de infecciones intrahospitalarias. Eso significa IIH o actualmente las IAS o infecciones asociadas a atención en salud. Cuando se sospecha que el reservorio del agente que causa esta patología se encuentra en esta localización, entonces empezamos a hacer los estudios a nuestros pacientes que tengan sinusitis proveniente de una infección intrahospitalaria.
También esta muestra sí es más útil en el estudio del panel viral. ¿Ya? Con esta muestra generalmente, de hecho, se ocupa para panel viral y determinar cuál de los virus es lo que está provocando esta infección a un tracto respiratorio superior, porque recordemos que en el tracto respiratorio superior encontramos patologías eh, ocasionadas habitualmente por virus, mientras que en el tracto respiratorio inferior las patologías que lo ocasionan son generalmente bacterias. La misma indicación, aquí dice nasofaringia y habla del baja lengua, ahí hay un error que corregir, pero es básicamente lo mismo. El tracto respiratorio inferior, aquí la muestra más importante es la de expectoración. Ya la muestra de expectoración generalmente es la muestra que ocupamos para la baciloscopía, para la determinación del TBC, el bacilo de la tuberculosis. Ya, debe ser, como todas las muestras de microbiología, tomada antes de iniciar el tratamiento de antibióticos. La idea, sí, es que esta muestra también además se tome en ayunas o alejada de las comidas, porque la comida puede contaminar nuestra muestra. Entonces, la toma de muestras siempre, además, debe ser supervisada por profesionales responsables, o sea, nosotros mismos. Vamos a dar una indicación al paciente y vamos a supervisar esta toma de muestra para que esté bien hecha. Porque una buena toma de muestra es la que puede determinar la presencia del bacilo de la tuberculosis. Una mala toma de muestra obviamente nos puede dar un falso negativo. También se puede ayudar a las personas que no pueden eliminar esta expectoración o no pueden seguir las instrucciones, adultos mayores, niños, que generalmente cuesta que obtener esta muestra. Se puede ayudar con kinesioterapia. Los mismos kinesiólogos ayudan a liberar las flemas y a tomar esta muestra en casos generalmente de pacientes hospitalizados o de atención cerrada. O el mismo drenaje postural que lo hace un kinesiólogo para tomar muestras de expectoración. ¿Por qué es importante que sea una buena muestra? Porque una muestra adecuada se caracteriza por tener el mínimo de células epiteliales, o sea, el mínimo de células que quedan de la misma garganta o de la misma zona del tracto respiratorio superior o inferior, que serían menos de 10 células por campo, y debe tener un número significativo de polimorfonucleares, que son unos tipos de leucocitos. Entonces, una buena muestra tiene pocas células epiteliales y tiene mayor número de polimorfonucleares. No es necesario que se aprendan el número ni el rango, porque esto es competencia del tecnólogo médico al mirar al microscopio. Pero sí tienen que saber que son las menos células epiteliales posible y el mayor contenido de polimorfonucleares hace una buena muestra. Entonces, esta muestra podrá ser tomada idealmente en la mañana. Se indica generalmente al paciente tomarla en la mañana y debe enviarse de inmediato al laboratorio en el plazo máximo de 1 hora. En el laboratorio, una vez que llega la muestra, debe verificarse que sea una muestra de buena calidad, que ya sabemos que no tenga saliva, que sea una muestra mucosa, como ya habíamos comentado en la clase anterior, y además vamos a hacer una revisión de esta muestra en el gramo, porque ahí se va a revisar la porción más purulenta, o sea, la porción más mucosa, la porción que tenga más pus, y se va a considerar si está o no apropiada la cantidad de leucocitos por campo, y así se determina si la muestra es significativa o representativa o no. Entonces se hace al paciente toser para obtener una muestra de esputo que se va a ser examinada en el laboratorio. La muestra de secreción bronquial. El profesional que toma esta muestra es generalmente una enfermera clínica que está a cargo del paciente y la muestra debe ser recibida en el tubo en el que se hace la aspiración bronquial. La aspiración bronquial, recordemos que se necesita succión, entonces se hace una aspiración de los bronquios con succión y se envía el resultado, disculpen, se envía la misma muestra, el resultado en el mismo contenedor en el cual se hizo la succión. Se rotula la muestra con las mismas características: nombre completo del paciente, fecha, root, tipo de muestra o sitio anatómico de donde sacó y la hora. Eso es lo que le vamos a agregar y se envía al laboratorio. Eso es lo que yo digo de la fuente de presión que les mencioné.
La muestra de secreción bronquial, uno accede mediante este catéter, mediante esta tubuladura, a los bronquios y esta es una fuente de aspiración y acá es donde va a quedar el aspirado bronquialveolar. Y esto es lo que se manda al laboratorio para el análisis. Además está el aspirado endotraqueal. No vamos a mencionar mucho porque aquí tanto como el aspirado bronquial como el endotraqueal son muestras tomadas por enfermeras eh, o por médicos profesionales, en lo cual nosotros quedamos un poco fuera de esta competencia. Sí, nosotros procesamos esas muestras y debemos conocer cómo se toman para saber si está bien hecha y recibirla, pero habitualmente no las tomamos. Lo mismo, aspirado endotraqueal cuantitativo, se indica que es una técnica a todo paciente que se sospecha con neumonía. Y lo importante acá de esta técnica es saber a qué paciente se la vamos a hacer. Un aspirado endotraqueal cuantitativo se indica entonces para pacientes con neumonía y que además es que esta neumonía se asocia a ventilación mecánica. Entonces no es cualquier tipo de paciente y se utiliza un catéter de aspiración, igual que en el caso anterior que vimos, se introduce por el tubo endotraqueal, o sea, por la respiración artificial, y de ahí se toma la muestra. Entonces, lo que resumimos de acá, que el aspirado endotraqueal cuantitativo es una muestra para pacientes con neumonía asociada a ventilación mecánica. El lavado bronquialveolar es un método que permite obtener el lavado del compartimiento alveolar, que ya lo habíamos visto, que se hace con un bronquioscopio, que lo hace el médico, y es un procedimiento a través de la bronquioscopía. Entonces, que dijimos que recolectábamos entre 15 y 50 ml, depende de la cantidad de suero fisiológico que se haya aplicado en el bronquioscopio. La biopsia pulmonar, con mayor razón, es una muestra que la toma un médico profesional, ya que es una toma de un tejido, de un trozo de tejido del pulmón. Y ese trozo de tejido constituye un estudio histopatológico, o sea, se refiere al estudio de tejidos en base a la patología, y se envía un trocito de este tejido en un tubo estéril y además en un medio de transporte con un caldo específico, siempre es indicado por el clínico que está tomando la muestra, y después se hace el estudio en el microscopio. La punción pleural también. El nombre lo dice, es una punción y llega a las pleuras. Por tanto, la ejecución de esta técnica lo hace o una enfermera o un técnico paramédico, pero especializado, ya que va a preparar al paciente en forma física y psíquica porque es una eh, toma de muestra complicada, en la cual siempre debe estar o debe haber una colaboración activa de un médico que esté supervisando este procedimiento. Se obtienen 5 a 10 ml de una muestra por toracocentesis, que es la toracocentesis, es llegar a la espacio pleural con una aguja, como la punción vesical, la punción de los senos paranasales, y esto se recolecta en un tubo estéril de medio de transporte o bien en un tubo del equipo de aspiración si es que se requiere aspiración para tomar esta muestra. Se debe enviar la muestra entonces con la misma indicación, con el mismo rótulo, y acá lo importante es distinguir que la punción pleural es una muestra que puede tomar la enfermera y que puede tomar el técnico, pero con supervisión del médico, ya que es una muestra complicada. Aquí la imagen se utiliza entonces para poder hacer un cultivo y ser analizado en el líquido pleural. La baciloscopía. Esta técnica sí que es súper importante que se tiene que aprender al derecho y al revés. La baciloscopía, en la unidad de toma de muestra, nosotros entregamos 3 frascos al paciente. Generalmente pueden ser 5 frascos, 2 frascos, pero lo habitual, como ya hemos dicho varias veces, es que sean 3. Estos frascos son frascos negros, protegidos de la luz, porque habíamos mencionado que el bacilo de la tuberculosis es sensible a la luz, es fotosensible, por tanto se destruye con la luz. Y las muestras son obtenidas por medio del desgarro, que es esta expectoración que tiene que hacer el paciente, 3 días consecutivos. Cada día con frascos distintos,
¿ya? Y una mañana post aseo bucal. Aquí el paciente se debe lavar los dientes. Puede ser con enjuague de clorexidina, puede ser, eso depende del lugar donde se le dé la indicación al paciente y con qué elementos vamos a trabajar. Pero tiene que haber un aseo bucal porque esto va a ayudar a remover las bacterias que habitualmente están en la boca y que no nos contaminen la muestra. Se debe obtener por medio de una tos profunda y si la muestra es saliva, esta se debe descartar de inmediato ya que es una muestra no apta. Ya sabemos que la saliva es más líquida. La muestra que nosotros queremos tener tiene que tener una consistencia mucosa. Una vez obtenida la muestra, se cierra el frasco inmediatamente y se guarda en refrigeración. Tampoco congelar, solo refrigerar. Se puede contraer tuberculosis mediante la inhalación de gotitas de fluch infectadas de pacientes provenientes de los estornudos, una persona infectada. Entonces es súper fácil. Habíamos hablado que esta es una muestra incluso peligrosa, que se debe manejar con mucha cautela. Y aquí incluso agregamos más elementos de protección personal. Y si sospechamos que, ya lo habíamos dicho, la muestra está positiva, ocupamos una mascarilla especial que se llama la N95. El procedimiento. ¿Cómo se le indica al paciente? Que primero inspire profundamente llenando sus pulmones de aire tanto como pueda, lo máximo. Que retenga ese aire un momento, unos 5 segundos, lo más que pueda. Y después expulse a fondo la expectoración y haga un refuerzo con la tos. O sea que después de retener ese aire, intente toser e intente botar este contenido que tiene dentro de los pulmones, tratando de arrastrar la secreción. Después se recoge ese esputo que se produce dentro del envase que ya le entregamos, que dijimos que era característica, que tenía que ser negro, con tapa transparente, estéril, y cuando está en su totalidad, sin manchar ni sus manos, ni las paredes del frasco, ni nada, aquí esto igual que una muestra de orina, no debemos tocar el frasco internamente porque está estéril, y el frasco tampoco puede venir manchado porque puede ser peligroso para el personal que lo manipula. Entonces, recogemos este esputo y después se repita la operación otras 2 veces más, ya colocando todas las secreciones en el mismo frasco. O sea, hacemos 3 veces este ejercicio de tomar aire al máximo, aguantar el aire y después botarlo con un esfuerzo de tos y expectoración para botar las flemas o el esputo. Se hace 3 veces y una vez que de estos 3 procedimientos en el mismo frasco, se limpia el exterior del envase con un pañuelo de papel y se lava las manos con agua y jabón. Esto se hace todos los días. O sea, en cada frasco, un frasco nuevo, un día nuevo. Pero son 3 expectoraciones por día. Son 3 esfuerzos de tos que la persona debe hacer en cada día. En la mañana, en lo posible, o después de un aseo bucal, pero siempre alejado de las comidas. Causas de rechazo. Muy importante también de aprender las causas de rechazo. Muestras con volumen insuficiente. Siempre ocurre lo mismo. Muestras con muy poca cantidad y que no se pueden procesar. Muestras que estén derramadas o con una evidencia de haberse derramado. Como les dije, representan un riesgo para el trabajador. Representan un riesgo ocupacional para cualquier personal del laboratorio y es peligrosísimo que podamos adquirir tuberculosis por un mal manejo de muestra. Muestra enviada también a temperatura ambiente por el potencial de tener falso negativo. Recordemos que un falso negativo es cuando el examen que obtenemos un resultado negativo, pero es por un error, tanto puede ser en la parte preanalítica o analítica que hizo que la muestra no fuera de la calidad necesaria. Y las muestras enviadas en hielo que hayan sido congeladas a -20. Las muestras no se pueden congelar, se deben refrigerar, pero no congelar. Por eso, las muestras se deben enviar en hielo durante el trayecto de transporte, pero una muestra no debe haber sido congelada, porque en un refrigerador de casa habitualmente adquiere una temperatura de -20. Y si nosotros congelamos una muestra a -20, las bacterias en este proceso de congelamiento se van a perder. Muestras tomadas con hisopos de punta de alginato de calcio o palillo de madera. Acuérdense que dijimos que las muestras tenían que ser de dracón o rayón, la punta de la tórula, que era este material especial, y que tampoco podían tener palillos de madera, porque todos estos pueden tener sustancias que inactiven algunos tipos de virus. Así que siempre muestra respiratoria, la muestra no debe ser
de punta de alginato ni tampoco debe ser de palillo de madera. Muestras rotuladas incorrectamente o con información ilegible, como en todas partes, las vamos a rechazar. Y muestra con una orden incompleta también no será procesada. Lo esencial para evitar rechazos en estas muestras es que éstas sean enviadas lo antes posible al laboratorio. Ya dijimos que en lo posible en una hora. De no ser posible, la muestra tiene que ser enviada en menos de 48 horas, máximo 2 días. Debe ser transportada así en empaques de hielo, los famosos ice pack, a 4 grados Celsius, es la misma temperatura que toma el refrigerador de cualquier casa. No utilizar hielo y, si fuera posible, que no sea directamente. Después, cuando tenemos muestras que no se pueden transportar, porque van a ser a laboratorios de derivación enviadas o porque hay una imposibilidad geográfica de llegar antes de las 48 horas y excede ese tiempo, la muestra tiene que ser congelada. Pero ojo que la muestra no se congela a -20, no se congela en un refrigerador normal. Los típicos refrigeradores caseros alcanzan temperaturas hasta los -20 grados. Esta muestra, para que el virus o el parásito o la bacteria, lo que sea que tengamos, porque es desconocido, no se destruya, nosotros la muestra la congelamos a -70, que es una congelación rápida. Es una congelación tan rápida que la bacteria no alcanza a morir, no alcanza a destruirse, queda una especie de criogenizada. Entonces ahí se puede transportar en hielo seco. ¿Ya? Pero son características muy especiales, en casos muy puntuales, cuando no lo podemos tener en las primeras 48 horas. Chicos, vamos a seguir viendo esto en el laboratorio porque tenemos que hacer el paso práctico. El siguiente paso práctico es sobre la toma de muestra orofaringia, nasofaringia y ótica. Así que, por favor, repasen bastante esto y resolveremos cualquier duda por acá. Nos vemos pronto, espero que se encuentren todos bien, que nadie tenga ningún problema y que la contingencia social se solucione lo antes posible. Un saludo, fuerza chicos y hartos abrazos. Que estén bien.